por muchas pruebas. Y esas pruebas que pasaron ellos, nosotros debemos de darle la gloria a Dios de lo que vivimos y lo que Dios nos permite vivir para gloria a su nombre. Todo lo que sufrió el Señor Jesucristo, y le dice Isaías, tú enderezas el camino por el cual yo debo de seguir. Enderezas el camino por el cual yo debo de seguir. Estoy en Gálatas, regreso allá a Gálatas. La construcción del Evangelio es Efesios, Colosenses, Hebreos y Romanos. Romanos, Efesios, Colosenses y Hebreos, ahí viene la redención. Todos los que van al cielo deben de saberla de memoria. Todos los que confiesan que Jesús es el Señor deben de saberla de memoria. Gálatas 2:11 al 21, ahí lo voy a leer en el poderoso nombre de Jesucristo. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Dice el apóstol Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos, de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como gentil, y no como los gentiles, y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizarse, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo? Que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, para gloria del Padre. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado, sí, porque están muertas sin la fe en el Señor Jesucristo. Si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Otra vez lo leo ahí, el 2:17 de Gálatas, dice: si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Dice: en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, escucha esta palabra de parte del Señor y vívela para gloria de Dios en el nombre de Jesucristo, y recíbela en el nombre de Jesucristo. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Sí, pues si ya salí del pecado, de la inmundicia, de la muerte, de la maldad, de la miseria, del dolor, de la enfermedad, y vuelvo a construir, vuelvo a creer en eso. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Gloria a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Por lo demás, ¿quién murió? Cristo el Señor murió. Por lo demás murió entonces Cristo el Señor. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces
por lo demás murió Cristo. Debemos de validar lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y vivirlo para la gloria de Dios. Y de darle la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Porque las obras sin fe están muertas. O sea, yo soy bueno, yo llevo tortas a un sanatorio, a una clínica, se las doy, pero sin Cristo. Son obras muertas. Cuando yo tengo fe y hago los sándwiches, los lonches y los llevo a los huérfanos, a las pobres, entonces Dios, el Señor, es glorificado en mi vida, y Él se glorifica en medio nuestro, por la obra que estoy haciendo. Y leo una vez más, porque si las obras que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. ¿Por lo demás murió quién? Cristo. ¿Quién murió? Cristo. ¿Quién? El Señor. Por lo demás murió Cristo, dice. Y nosotros no debemos de tomarlo así, debemos de tomarlo en que Cristo es el todo de nosotros, porque para Dios no hay nada imposible. Dice el apóstol Pablo, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si la ley fuese la justicia, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Leo una vez más, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Ya vivo en la gracia del Señor. Ya vivo en la voluntad del Señor, haciendo el bien. Porque todo, la ley es para todo, pero para que hace lo bueno, la ley no es nada. Porque ya estás haciendo la voluntad del Señor. Hay dos cosas en donde se cumple la ley. Amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumplió toda la ley. Por eso dice el apóstol Pablo todo esto. Y tú lo debes de vivir para gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Sea un testimonio real y vivo en el nombre de Jesucristo. Estoy en Gálatas 3:6. Del 6 al 18. Lo leo rápidamente en el poderoso nombre de Jesucristo. El tiempo sigue avanzando. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. En el nombre del Señor Jesucristo. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escucha, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, o sea, vuelven al pecado. El pecado vuelve a operar en nuestra vida. El viejo hombre resucita y vive ahí el viejo hombre. Ya no vive Cristo, sino el viejo hombre. Por eso dice, por todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ahí queda, el Señor es el que nos justifica. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios,
es evidente, por el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, fueron hechas las promesas, y su simiente no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y como tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley vino 430 años. La ley vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley y no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿La promesa de cuál? La esperanza. ¿Dónde? Bienaventurada, ¿en dónde? En Cristo Jesús. ¿Dónde? Señor nuestro. La esperanza bienaventurada en Cristo Jesús, Señor nuestro, que está viva ahora en nosotros. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Solo el Señor te puede hacer que prediques con la perfección de Él. Escucha la palabra del Señor. Solo el Señor y el Espíritu Santo pueden instruirte para que tú prediques perfectamente. Y es para gloria de su nombre. No es para envanecerse nadie, no ganaríamos nada. Es para darle la gloria al Señor y decirle gracias, Señor, por tu obra perfecta en mi vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo debes de vivir todos los días de tu vida. Dicen que cuando tú creas un hábito tienen que pasar 21 días para que sea un hábito. Esto lo debes de hacerlo. Hay un estudio que era durante 21 días, pero esto lo debes de hacer, el Señor lo va a hacer real en tu vida. Y lo vas a vivir. Y cuando te des cuenta vas a decir, estoy viviendo para el Señor. Porque por todo te preocupas menos por estar en la palabra del Señor, por hacer la palabra del Señor en tu vida real. Vas a un culto, te sales del culto, predicó más o menos, ya me voy. Y así está tu vida, en un círculo vicioso todos los días. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, el año que viene voy a prosperar, el año que viene voy a hacer un negocio, el año que viene voy a tener esto, el año que viene, el año, y nunca llega el año. Se acaba tu vida, se acabó tu luz. Te quedaste sin luz, sin esperanza. Y tu vida en la tragedia, en la miseria y en el dolor. No, eso Dios no quiere para ti. Tú quieres vivir esa vida. Dios no quiere que vivas esa vida. Por eso dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Declara esta palabra en tu vida, pero que sea real. No nada más por decirla, como lo hacían los fariseos, los escribas, los herodianos, los saduceos. No, vívela para Dios. Vívela, practícala y el Señor te va a amparar con su presencia. Solo el predicador puede ser un predicador excelente si está en la presencia del Señor. Tu salvación está de por medio, si no haces la voluntad de Dios. Todo lo que es de fe, todo lo que no es de fe, te causa pecado. ¿Estamos qué? ¿En la voluntad de quién? Del Señor Jesucristo. El Señor nos da de su gracia, de su perdón y de su amor, y nos deja vivir para gloria de su nombre. El Señor es el que nos está dando de su gracia y de su perdón inagotable y su presencia divina en nosotros. Nos ayuda. Todas nuestras necesidades el Señor las suple.
conforme a sus ¿qué? Riquezas en gloria. El Señor lo hace. Tu salvación está de por medio, ¿por qué? Porque la puedes perder. ¿Cómo que la puedo perder? Dicen muchos hermanos, es que no se pierde, es un remanente. La fe, la salvación es un remanente que está, nos salvó una vez y para siempre, sí, si hacemos la voluntad y permanecemos en Él, sí. Pero estamos bien vulnerables, porque ¿cuántos hermanos caen en las iglesias? ¿Cuántos hermanos caen? Tú ves a un pastor que está hablando así de fuerte, ve lo que pasó ahí en Costa Rica. Bien fuerte, no, yo era empresario, yo era todo. Se vinieron los problemas, se acabó. Ve lo que pasó en la iglesia de las naciones de allá de Nigeria. Ve lo que ha pasado. ¿Qué debemos de hacer? Es un remanente. Como la oración es un remanente, es un escudo de fuego alrededor nuestro, la oración y el ayuno. Así la salvación es un remanente. Y si no lo tienes todos los días y te mueres, te acabó tu luz. Vamos a despertar para justificación o juicio. Justificación o juicio. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de vivir, de que está de por medio de nuestra salvación. El Señor nos salvó por su gracia. Ahora falta que cumplamos. El Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario, fue a la cárcel, lo golpearon, lo maltrataron y subió a la cruz y él pudo haber dicho no me subo. Y no pidió dinero tampoco, les digo llénenme sus sobres para que me suba, o denme dinero para que yo me pueda subir. No dijo nada de eso, es por gracia. Por gracia somos salvos. Pero hay que entender cuál es nuestro carácter, nuestra vida y qué tan fuertes estamos en el Espíritu. Y de darle a Dios la oportunidad, pedirle a Dios que Él nos ayude para que nosotros podamos vencer. Porque nos han dado la oportunidad de ser salvos. Y ahora tenemos salvación. No condenamos a nadie, como lo hacía Pedro, que condenaba. Nosotros no estamos condenando a nadie, exhortamos y reprendemos. Mas no condenamos de que tú ya te vas a ir al infierno, no decimos eso aquí. Pero sí puedes irte al infierno si no obedeces la palabra del Señor. Y tu nombre no va a estar escrito en el libro de la vida y esta palabra va a estar contra ti. Ya tal vez no esté en mi persona, pero esta palabra sí va a estar. Yo estoy seguro que eso. Ahí va a estar la palabra y te va a decir, Señor, ¿qué hiciste y qué no hiciste? ¿Qué se te enseñó? ¿Cuántos temas tenemos ahorita? Tenemos más de 500, como 600 temas. ¿Qué hiciste? ¿Qué obedeciste de todo eso? No, pues nada más veía unos 2 minutos y me aburría, no paraba. No vas a tener justificación ante Dios. Estoy en Gálatas 2, 17 al 20. 2, 17 al 20 dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso, Cristo ministro del pecado, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Porque si las cosas que destruí las más vuelvo a edificar, transgresión me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, luego en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi vida sin Cristo está maldecida, porque está en pecado. Con Cristo justificada. Si vivo en la voluntad del Señor, estoy justificado. Y si muero sin Cristo, y si muero en Cristo, soy bienaventurado. Si muero yo en Cristo, entonces soy bienaventurado. Ahí está en Apocalipsis 12, 13, 14. Escribe de ahí en adelante, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. Vamos a leerlo. Estamos aquí a nada de encontrar Apocalipsis. Y dice aquí, en el capítulo 14, versículo 13,
oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí dice, el Espíritu descansarán de sus obras, porque sus trabajos y sus obras con ellos siguen. ¿Quién las sigue? ¿Quién sigue esas obras? El Espíritu Santo. No concluye esa obra hasta que se acabe la gracia. Ese es un misterio lo que te estoy diciendo. Nadie te lo contesta. Y si te contestan humanamente, pero no en el Espíritu. Siguen las obras que tú hagas ahora, y si pasan más años, el Señor va a seguir contigo esas obras. Te cuentan a ti como buenas esas obras. Hasta que se acabe, ¿qué? La gracia. Se acaba la gracia, se va el Espíritu Santo, recoge a su iglesia, hasta ahí vas a recibir el galardón de lo que hiciste para la gloria de su nombre. Por eso trabajamos en convicción. Y le decimos al Señor, gracias por tu misericordia y tu amor, tu perdón. Muy pronto saldremos a las calles a predicar, y vamos a estar predicando así como lo hacemos aquí. Y le vamos a decir a la gente que se arrepienta, que salga. No es que no lo hagamos, no es que no salgamos a las calles, salimos. Pero vamos a hacer un culto así como lo estamos haciendo aquí, en las calles al aire libre, con un buen sonido, y decirle a la gente que se arrepienta, que hay solución, que hay perdón, que hay vida eterna en el nombre de Jesucristo. Lo que te decimos a ti, Dios nos ha permitido llegar a muchos hogares a través de las redes, y vamos a entrar a más aplicaciones, vamos a estar en más aplicaciones. Vamos a entrar a Twitch, a Twitter, vamos a llegar a más aplicaciones. Bueno, no es Twitter, ya es X. Vamos a llegar a más aplicaciones. Vamos a llegar a más aplicaciones. Este año, si Dios nos lo permite, debemos de lograrlo. Llegar a otras 3 aplicaciones por lo menos. Y el año que viene, estar programando más cosas para Dios en el nombre de Jesucristo. Porque es necesario que prediquemos este evangelio y llevemos este evangelio de salvación a todo el necesitado. Llegamos a las prisiones, llegamos a los hospitales, llegamos a los hogares donde están enfermas las personas, y les decimos, cada predicación lo digo, si tú quieres que oremos por un enfermo, nombre completo, cómo nos contactaste, y cuál es la razón por la cual quieres que oremos, y Dios ha sanado a muchas personas. Si tú lo escribes es porque tú realmente estás bien. Qué bueno, gracias a Dios. Romanos 3, 21 al 31. Avanzamos rápidamente, el tiempo se me está acabando. Quiero acabar rápidamente en el nombre de Jesucristo. Lo leo en el nombre de Jesús. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. Gloria a Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida por la ley, por la de las obras, sino por la de sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, dice el apóstol Pablo, porque Dios es uno, y el que justifica, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El Señor tiene un propósito divino para con nosotros y debemos de cumplirlo. Todo lo que dice la palabra y todo lo que entendemos, debemos de visualizarlo y vivirlo para la gloria del Señor en el nombre de Jesucristo. Romanos 15,
Ahí estoy en Romanos capítulo 15, del verso 7 al 17, lo leo rápidamente en el poderoso nombre de Jesucristo. Por tanto, recibieron los unos a los otros. 15, 7 al 17. 15 de Romanos, del 7 al 17, en el poderoso nombre de Jesucristo. Por tanto, recibieron los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y él levantará a regir a los gentiles, y los gentiles que esperan en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Porque estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte en atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, sacrificada por el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice el Señor, fíjate lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento y la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Tito 3:5. Dice: tengo pues, estoy en el 17, ahora, 7:17, tengo después de que gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Dios tiene que ser glorificado y tiene que ser exaltado su nombre por siempre, porque Él es santo, santo, santo y poderoso su nombre. Él vive ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Gálatas 2:20. Estamos concluyendo este tema. Seguimos adelante. El tema es un poco largo, pero es interesante. Estoy en Gálatas, en el 2:20. Dice: ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora estoy en Romanos 5. Romanos capítulo 5. Ahí está la conclusión de este tema. Arrepiéntete, camina en el camino del Señor y busca la presencia de Dios el que tienes tiempo, para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y si mueres sin Cristo, tus obras contigo, las obras con ellos siguen. Se escribe de aquí en adelante: bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Ahora dice aquí en el capítulo 5, 1 al 11, dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es nuestra conclusión de este tema. Justificados pues para con Dios tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos
débiles en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente además morirá alguno por un justo. Con todo esto pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Por qué? ¿Por medio de quién? De su sangre que vertió el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, a ti te han enseñado lo que Dios te puede dar, pero no te han enseñado lo que tú puedes darle a Dios. Hacer su obra en obediencia y rectitud. Te han enseñado a buscar mal a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si llegas a tener al Espíritu Santo, todo lo vas a poder en esta vida, cualquier adversidad, en el nombre de Jesucristo.